Wilcar, ¿otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez la habéis liado? ¿Pero cuántas veces más la vais a liar? ¿Cuántas más? Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Pero bueno, en este vídeo la verdad es una cosa que en verdad no quiero hacer. La verdad es que no quiero criticar a Studio Wildcard, pero es que cuando hagas estas cosas hay que hacerlo. O sea, yo voy a decirlo bien y lo mal siempre. La actualización de ayer estuvo muy bien, ese modo que metieron, esa nueva técnica, esa nueva habilidad, o como que llamarla, esa nueva mecánica, está muy bien. Pero es que me han liado otra vez. Studio Wildcard, otra vez. Al menos ¿comprobáis si va bien la actualización? No sé, yo pregunto. ¿Probáis las actualizaciones cuando las vaya a meter? Es que tenéis que probar las actualizaciones, no meter una actualización porque sí. Madre mía. Bueno, gente, vamos a ver qué ha pasado. Vale, sabemos qué ha pasado. Los oficiales están apagados, pero hay gente que no sabe por qué. Así que, gente, más allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y vamos a hablar sobre lo que está pasando ahora en Ark Survival Ascended, porque la verdad es que siempre que meten algo nuevo pasa lo mismo. Vamos a ello, vamos allá. ¿Quieres tener tu propio servidor de Ark? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de Ark o de otro juego. Pues bueno, gente, aquí tengo todo lo que han dicho, ¿vale? O sea, han dicho todo esto de aquí, como podéis ver. O sea, empezó desde aquí hasta aquí el problema. Y bueno, vamos a ver cómo lo tienen, ¿no? Bien, dice: hola supervivientes, estamos investigando el problema de que solicita a los supervivientes crear un nuevo personaje al iniciar sesión. Gracias por su paciencia. Bien, pues algunos jugadores, yo creo que la mayoría, en oficial, cuando actualizaron el juego y volvieron al juego, volvieron a su servidor, les pedía crear un personaje. Claro, y te quedas, ¿cómo? ¿Pierdo todo mi progreso por un parche? ¿En serio? Bueno, pues se ve que sí. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto, no? Bueno, dice: hola supervivientes, los servidores oficiales estarán fuera de servicio mientras investigamos la pérdida de personajes y el aumento de consumo de RAM. Gracias por su paciencia. O sea, ya es por eso, pero el problema de RAM. ¿Qué pasa cuando un servidor se llena de RAM, no? Pues, ¿qué pasa? Pues que se pierden cosas. Y esta vez ha tocado, pues eso, ¿no? La pérdida de personajes, y vete a saber más que se ha perdido en eso, ¿no? Porque la memoria de RAM, si supera el límite, pues tiene que borrar cosas para bajar eso, ¿no? Para bajar la memoria de RAM del servidor. Así que apagaron los servidores por precaución, para que más gente, para que gente no quiera un personaje y pierda todo porque sí, ¿no? Y bueno, luego dicen actualización, ¿vale? Eso ya a las horas. Actualmente estamos probando una versión que incluye una solución para el problema que solicita a los supervivientes crear un nuevo personaje a iniciar sesión. Si todo funciona correctamente, en los próximos 45 minutos comenzaremos a implementar y a restaurar a los personajes afectados. Gracias por su paciencia mientras trabajamos en esto. Bueno, pues se ve que están restaurando los personajes perdidos y demás, y en 45 minutos pues comenzarían, ¿no? La verdad no sé si ya lo he empezado o no, pero después dice lo siguiente: actualización. La versión que estamos probando requiere ajustes adicionales antes de poder implementarse de forma segura.
por lo que continuamos nuestra investigación y estamos preparando una nueva solución. La red oficial permanecerá fuera del servicio mientras trabajamos en el problema de inicio de sesión de personaje y el aumento de consumo de memoria para proteger los datos de los jugadores antes de volver a poner los servidores en línea. Extenderemos el evento de aniversario para compensar el tiempo de inactividad. Gracias por su continua paciencia, nos mantendremos informados en cuanto tengamos más novedades. Bueno, pues se ve que van a mantener los servidores oficiales para proteger al usuario, pero además te extienden el evento de aniversario unos días. Es que siempre pasa lo mismo, siempre que hay un evento pasa lo mismo. Tienen que extenderlo porque siempre tienen problemas en algo. Es que han metido la actualización justo ahora. No lo habían metido ya con Genesis, aunque bueno, se fuese liado mucho más con Genesis. Preparaos cuando se haga Genesis, Preparaos cuando se haga Genesis los problemas que habrán también. Preparaos. Prepararse. Y bueno, ya esta mañana Dolly ha escrito lo último diciendo: para que tengan una idea más clara de los plazos, el equipo sigue trabajando para solucionar el problema del aumento de consumo de memoria. Prevemos que la red oficial con la solución estará disponible a primera hora de la mañana, hora del Pacífico. Sabemos que esta no es la actualización que esperaban, no la esperábamos, pero mantener la red fuera del servicio es la opción más segura mientras seguimos trabajando para proteger los datos de los jugadores. Gracias por su continua paciencia, compartiremos otra actualización en cuanto tengamos más información. Pues nada, seguiremos teniendo pues los servidores oficiales caídos mientras siguen trabajando. Yo me pregunto, pues lo que decía, ¿no? Studio Wildcard, las actualizaciones, antes de lanzarlas, por favor, probarlas. Que no seamos los usuarios que tengamos que aprobar la actualización y que todo salga mal. Por favor, Studio Wildcard, hacer las cosas bien por una vez, que lleváis 11 años con ARK, por favor. Lleváis 11 años con ARK y seguís con los mismos problemas, los mismos o incluso peores. No lo entiendo. ¿Qué gente trabaja en Studio Wildcard? De verdad, no me gusta hacer este vídeo porque la verdad Studio Wildcard se lo está currando como sea, pero es que cuando hacen las cosas así de mal, hay que decirlo. Hay que decirlo. Es que lo están haciendo mal así, por favor, así no. Así no. No deben de hacerlo así. Y la gente se desespera, o sea, yo veo gente ahí esperando a que abran los servidores porque no pueden vivir sin el ARK. Tienen que estar en el servidor, tienen que estar ahí dándole, ¿no? En vez de tomárselo como unas pequeñas vacaciones, están ahí pues esperando y esperando y diciendo cuándo va a salir, ¿no? ¿Cuándo va a funcionar los servidores? Pues creo que va para largo, la verdad, va para largo todavía. Esperemos que en unas horas, ¿no? Porque claro, van a cumplir 24 horas y sigue el mismo problema. Es que es increíble. Es increíble. Studio Wildcard es... La verdad... Llevan 11 años con ARK y siguen igual. Es que siguen igual. Cada actualización que meten, cada cosa nueva que meten, la cagan con algo. Es que no sé qué es lo que tocan, la verdad no sé cómo va el juego de ARK. Es que tiene tantas cosas que a lo mejor tocas una cosa y jodes otra. Es que no sé, es algo que no comprendo, me falta por comprender. Y bueno, sé que en los comentarios vendrá el típico listo diciendo: no, es que hay que programar muchas cosas y es increíble, no sé qué, no sé cuánto, y hay que felicitar a Studio Wildcard por lo que está haciendo, no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo vamos a esto? ¿Cómo vamos a felicitar porque rompan algo? La verdad es que llevan 11 años, gente, llevan 11 años. Ya sé que ARK no es un juego AAA, es un indie. ARK es un juego indie. Lo sabemos que hay poca gente en Studio Wildcard, pero aún así tendrían que saber
estos problemas, tienen que probar las actualizaciones. Lo que tienen que hacer, tienen que tener testers en el estudio para probar la actualización, o que cojan un servidor, abran ese servidor con esa actualización, como hacían antes a principios de la Ascended. Lo que hacían eran coger gente para probar la actualización antes de meterla en la red oficial. ¿Por qué no hacen eso ya? ¿Por qué no lo hacen? No entiendo por qué no hacen eso como hacían. Tienen que hacerlo, por favor, Studio Wildcard. Haz eso, haz que gente, coge a gente que te esté en la actualización para buscar los bugs y demás. Es que no sé, no entiendo por qué no lo hacen. Antes lo hacían, pero hay que probar la actualización, hay que probarlas, porque si no pasa esto. Es que de verdad no entiendo por qué pasa esto. No sé, Studio Wildcard es otro juego, pero es que, madre mía, es que... ¿Y ahora cuándo va a volver los servidores oficiales? Puede pasar unas horas, un día, 2 días, ya pasa cuando metieron la gran actualización de las traídos, ¿no? Además que esta actualización que trae de nuevo, ¿qué trae de nuevo? Lo de esto de las estructuras, ¿no? O sea, poner estructuras holográficas, esto es lo que trae. Esto es lo que trae la actualización, porque otros son arreglos y poco más. Y fixeo de bugs. Es que, madre mía, no sé, meten nuevas mecánicas y estropean otras. Es que claro, como Arthur Ascended fue creado por la base de Devolver, o sea, quitaron todas las actualizaciones del archivo de Devolver, lo pasaron a Ascended y ahí están todos los errores. Se han ido quitando algunos, pero sigue alguno, o aparece alguno nuevo, o cosas así. Pero esto que se tuvo que construir en la base de Devolver, o sea, en el mismo código de Devolver, de culpa de Night Games por meter prisa. Esto ya es más otra cosa, ¿vale? Esto es otra cosa, que esto es culpa de Night Games por obligar a Studio Wildcard a construir el Ascended en el código de Devolver. Y ahí se quedan, y ahí se han quedado los bugs y no han podido quitarlos. Es que madre mía, es que ya no me va a sorprender si cuando sea Genesis pues pase algo igual, que tenga que apagar los servidores. Cuando se haga la 5.7 lo mismo, cuando se haga la nueva expansión de Astraea pasa lo mismo, que cuando se haga Dragontopia pasa lo mismo, no sé. Es que meten cosas nuevas y es lo que pasa. Se estropea otra. Y tienen que estar arreglándola para que funcionen todo a la vez. Así que veremos a ver qué pasa. Así que por favor, Studio Wildcard, empieza a testear las actualizaciones antes de meterlas en la red oficial. Por favor, lo pedimos. Testearlo todo. Además que esta actualización ha sido de sorpresa, no habían dicho ni mu de esto y la habían metido así de flash. O sea, pero bueno, gente, la parte positiva, tendremos más días de aniversario, es lo único. El evento es lo único bueno que se saca. Así que, gente, poco más que decir. Espero que te haya gustado el vídeo. Si os gustó, ya sabéis, dejad un like, favoritos, suscribiros a la gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, dejadme en los comentarios qué estáis pensando vosotros ahora mismo sobre esto. La verdad que es algo que, bueno, veremos a ver cuándo son los oficiales. Ya veremos. Así que, gente, nos vemos. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.